Buenas tardes, Daniel. Un placer compartir estos minutos con tu audiencia. El miércoles pasado hablábamos sobre los momentos políticos que vienen y comparamos con lo que ocurre en otros países, donde la regularidad del sistema democrático derivó en el mantenimiento de políticas de Estado que exceden los egoístas intereses personales de los políticos que carezcan de grandeza. La deriva en la que se encuentra Argentina y los fracasos económicos resultados de esto son clara muestra de que dicha regularidad democrática no es nuestro fuerte, muy por el contrario. Y no me refiero a las interrupciones de las dictaduras. Hago referencia al fracaso de la política que en todo caso, entre otras graves consecuencias, también alentó las sangrientas dictaduras. Resultado de décadas de frustraciones, la población sintetizó en la palabra casta a los políticos argentinos. Un sustantivo que hábilmente Milei introdujo en el debate político y que le dio preponderancia a él hasta hacerlo llegar a la presidencia. También en mi primera columna, hacia fines del año pasado, opinaba que Milei cambió la forma de hacer política en Argentina. No solo tácticamente, en cuanto a no necesitar de estructuras territoriales, sino en cuanto a desarrollar estructuras, pero en redes sociales, sino incluso también en lo estratégico, al abocarse a sintetizar el inconsciente colectivo argentino del momento, como que estamos cansados de tanta frustración, la culpa es de la política tradicional, es necesario un cambio drástico en ella. Desde esa estrategia desarrolló su mensaje y en estos meses ejerce su mandato sin desvíos, porque justamente esta estrategia coincide con sus más íntimos principios, a la vez que coincide con lo que hay que hacer en la economía argentina. Todo lo que le da una robustez a su posición que muy pocos entienden y que muchos tratan de socavar, chocando contra el peñón de Gibraltar que resulta ser Milei. Ayer, mientras el presidente festejaba un nuevo descenso del índice inflacionario, que tocaba el 2,7%, bajando desde el 25,5% dejado por Massa y Fernández, la política argentina daba pena fracasando en su intento de continuar entorpeciendo lo que los argentinos decidimos encarar. En esta oportunidad, la política intentaba aprobar en el Congreso Nacional modificaciones a la ley que reglamenta el uso de los decretos de necesidad de urgencia. La fallida modificación pretendía, lisa y llanamente, que cualquier DNU de la actual gestión de gobierno sea nulo, dado que le exigía parámetros de imposible cumplimiento, dada la actual conformación legislativa, es decir, solo estaba destinado a atar las manos del presidente Milei ante la demostrada adversidad que promulga el Congreso Nacional a todas sus iniciativas. Los paulatinos logros que mes a mes vienen consolidando el acertado plan económico de Milei son la más clara muestra de que los decretos de necesidad de urgencia que dictó fueron en beneficio de todos. No se encuentra en ninguno de ellos motivo alguno que deban preocuparnos y llevarnos a solicitar el auxilio de la política medieval que habita el Palacio Legislativo. Entonces, ¿por qué algunos legisladores nacionales intentaron quitar esta herramienta constitucional de manos del actual presidente? Porque ellos constituyen los resabios espasmódicos de la vieja política que hablamos al comienzo de esta columna. Son la más clara muestra de lo que los argentinos quieren cambiar y terminan ellos siendo absolutamente funcionales al crecimiento político de Milei. Quien encabeza esta y otras movidas es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto. Desde 1983 cobra sueldo como político y es imposible encontrar en su extensa carrera como funcionario alguna contribución que haya ayudado a que el Estado sea eficiente. Siempre sus contribuciones tuvieron que ver con la consolidación del populismo como herramienta principal para mantenerse en el poder. En sus entrevistas toma pose de consumado estadista
y desde allí nos da clases de política y republicanismo. No se cansa de afirmar que Milei no sabe de política, sin percatarse que no solo es lo que más beneficia a Milei, sino que en base a los logros del presidente, Pichetto tiene en cada mano bolsas llenas de goles de parte de Milei y su política del siglo XXI. Si hay alguien menos indicado para opinar sobre los republicanos, no de los DNU, es el diputado Pichetto. Desde el año 2003 hasta el año 2019 fue presidente del bloque de senadores del kirchnerismo. Durante esos 17 años avaló todos los 154 DNU de Duhalde, los 236 DNU de Néstor Kirchner, los 78 DNU de Cristina Kirchner y los 70 DNU de Mauricio Macri. Durante esta eternidad manejando el Senado, no se le ocurrió la modificación a la ley que reglamenta los DNU que propone hoy. ¿Qué hay de distinto a aquella época con esta? Lo distinto es que Milei no tranza sus convicciones y Pichetto no sabe hacer política sin tramoya. Hay algo tal vez más penoso en la actividad política de Pichetto. Desde junio del 2020 y hasta diciembre del año pasado, fue auditor general de la Nación, es decir, durante la presidencia de Alberto Fernández. Siendo que se nos presenta como la reserva de la ética política argentina, durante sus años como auditor de la Nación y con todo el poder que ello implica, ¿no vio nada con respecto a los negociados con las pólizas de seguro del gobierno nacional? Son casi 2.800 millones de pesos pagados como comisionistas al esposo de la secretaria privada del presidente Fernández. Tampoco vio nada sobre los casi 17.000 millones de pesos que se calculan como perjuicio al Estado, por ende a los argentinos, a causa de los gerentes de la pobreza y el manejo de planes y ayudas sociales durante esos años. Elección tras elección se irá depurando la Argentina de timadores. Lo importante es exponerlos y para ello la prensa es fundamental. Todavía no vi ninguna entrevista en donde se le pregunte a Pichetto sobre estos temas. Me imagino que será porque la vez que le preguntaron sobre lo que ganaba como político se puso tan intolerante que tuvieron que pedir un corte publicitario para permitirle huir. Estos pícaros de la política solo son hábiles en hacernos perder tiempo. Jamás escucharemos de su boca una iniciativa que genere inversión, puestos de trabajo o aunque más no sea esperanza. Si la iniciativa de Pichetto avanzaba, solo iba a aportar descreimiento en las facultades del Poder Ejecutivo. Por ende, el derrumbe en su confianza, con ello el alejamiento de la esperanza, para así finalmente confirmar a los emprendedores que Argentina no tiene solución mientras no se libere de todos los gusanos de la política. Milei está sacudiendo el árbol y los frutos que no se pueden sostener por sus cualidades caen. La política argentina necesita de buenos contrincantes contra Milei. De lo contrario, seguirá avanzando hacia una Argentina a la que seguramente no todos estamos totalmente de acuerdo. Los aciertos económicos de Milei es inútil combatirlos. Todos necesitamos de que en lo económico a Milei le vaya bien. El desafío está en constituir un contrapeso político que eleve el debate y tenga posibilidad en el combate de fondo. Por una Argentina que despotricando contra la justicia social sea para pocos, o una Argentina solidaria desde lo eficiente y que nos incluya a todos. Hasta la próxima, Daniel.